honrado. Lamentablemente anoche no pude venir con el grupo, así que esta mañana a las 5:30 de la mañana, a las 5:30 de la mañana, a la hora que nos acostamos, y a las 6:30 venía rumbo para este lugar, y gracias a Dios estaba la carretera muy despejada, así que disfrutamos de un bonito viaje, y aquí estamos por la gracia del Señor. Aleluya. Alaba lo que vive, como dice mi amigo Eduardo. Bien, quiero compartir con ustedes, hermanos pastores, el Salmo 32. Salmos capítulo 32. Es un salmo del rey David. El tema que se me asignó es el perdón y la reconciliación. Y yo le puse esto antes, el gozo del perdón y la reconciliación. amén. El gozo del perdón y la reconciliación. Dice el Salmo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué le parece si oramos un momento? Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de su presencia, con el corazón abierto, Señor, con nuestro espíritu atento, nuestra alma dispuesta a recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor, te doy gracias por tus hijos. Gracias, Señor, por quienes has traído de distintos lugares y distintas realidades, y tú conoces también las situaciones que cada uno de ellos ha vivido o está viviendo. Padre, gracias te doy por la visión de mis hermanos de organizar este punto de encuentro para aquí ser ministrado por ti. Que sea tu palabra, Señor, la que se abra paso en nuestro intelecto, en nuestra memoria, en nuestros recuerdos y en todo nuestro ser. Confróntanos con ella, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Pregunta: ¿cómo usted maneja el remordimiento? El remordimiento es algo que está en nuestra alma, que es una amonestación de nuestra propia conciencia y también de la conciencia que Dios nos ha puesto a través de su Espíritu Santo. Es como una luz amarilla que se prende cuando nosotros hemos cometido error, nos hemos equivocado o hemos pecado. ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo lo sacamos del corazón? ¿Cómo manejamos el cargo de conciencia, la culpabilidad, la indignidad? Son cosas que uno siempre está confrontado. ¿Cómo yo lo manejo? ¿Me acostumbro a eso? ¿Lo soporto? ¿Lo aguanto? ¿Lo acumulo? ¿Lo voy guardando por años? ¿Lo voy encapsulando y tal vez tratando de olvidarlo para seguir mi vida? Porque en el fondo eso es. ¿Cómo yo manejo esas emociones negativas que tienen que ver con mis propios errores? Que tienen que ver con los pecados, las malas decisiones. ¿Cómo yo manejo esa sensación de indignidad que tiene como consecuencia el saber que he hecho lo malo y sin embargo no reacciono correctamente? Y parece ser que David tenía esta situación, este conflicto interno. Pero en esta mañana Dios quiere darnos una palabra sobre esta situación. ¿Cómo manejamos el rencor, por ejemplo? A veces nos sentimos tan ofendidos. A veces nos duele tanto la decisión o la acción de alguien en contra nuestra. A veces alguien nos dañó consciente o inconscientemente y quedamos allí
con nuestras emociones dañadas. Hay emociones que son destructivas. ¿Cómo manejamos nosotros esa emoción? ¿De qué manera la supero? Hermanos, esto es, como hombres se nos ha enseñado, tal vez usted está de acuerdo conmigo, que los hombres no lloran, que el hombre tiene que ser bien hombrecito, entre comillas, para guardar, para no exteriorizar, para no reconocer, para mantener siempre callado su estado emocional. Por lo tanto, ¿cómo manejamos el rencor? Yo tengo un tío, hermano de mi papá, y que fue muy cercano a mí. Yo perdí a mi papá a los 12 años. Entonces este tío como que asumió cierta responsabilidad sobre nosotros y nos visitaba permanentemente y muy cariñoso. Pero a medida que fui creciendo, fui también absorbiendo un poco la condición de amargura que él tenía. Él había perdido a su madre a los 10 años de edad y su papá se había casado con una mujer que le dio muy mala vida, prácticamente lo echó a la calle. Y él tenía, imagínense, por años el resentimiento acumulado en su corazón. Y cada vez que conversábamos, siempre la tendencia era llegar al momento de nuevamente escuchar su amargura, cómo destilaba su frustración y siendo un hombre ya mayor. O sea, él siempre mantuvo esa actitud. ¿Cómo manejamos los resentimientos, el rencor? ¿Cómo evitamos el ser resentidos? La palabra del Señor nos advierte acerca de la amargura, del resentimiento, de que es contagioso. Yo no sé si usted ha conocido gente amargada o gente resentida. Hoy día los movimientos sociales están captando todas estas personas resentidas para canalizar este resentimiento a través de manifestaciones. Pero también, lamentablemente, hermanos, también he conocido cristianos resentidos y pastores resentidos. Que no se escuchen. Increíble. ¿Cómo una persona que es hijo de Dios puede mantener la actitud de resentimiento por tanto tiempo? Y pasa esto. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Cada uno de nosotros tenemos un pasado. Cada uno de nosotros hemos sido víctimas de personas, de circunstancias. Cada uno de nosotros hemos sido lamentablemente heridos por personas de las que menos esperamos que nos hieran. Hemos sido heridos por personas que han tenido la mejor intención para nosotros. Siempre recuerdo el testimonio de Mefiboset. La persona que debía cuidarle, lamentablemente se despreocupa y en la premura de la huida, el niño se le cae cuando tiene 5 años. Él tenía todo un futuro por delante, hijo de un príncipe, nieto del rey Saúl. Pero sin embargo, la persona que debía cuidarlo, en el descuido se le cae y se fractura su pelvis y él nunca más pudo caminar. Pero no solamente esto le trajo una discapacidad física, sino que también fue acompañada de una discapacidad psíquica. Él jamás superó la frustración. Él nunca superó la amargura. Y de hecho vivía aislado, porque las personas amargadas siempre van quedando solas. Siempre van siendo abandonadas. Nadie soporta el estar mucho tiempo con alguien amargado. Finalmente él termina en un lugar llamado Lodebar, solo. Y cuando lo visita, David se acuerda de la promesa que le había hecho a Jonatán. Se acuerda de si había algún pariente, algún descendiente a quien él pudiera hacer misericordia. Le dijeron, sí, está Mefiboset, pero eres un amargado, le dijeron.
Y cuando lo van a ver y lo invitan, él dice, ¿quién soy yo para que miren a un perro muerto como yo? Ese era el concepto que tenía de sí mismo. Es decir, la amargura le robó todos los sueños, le robó todas las posibilidades de disfrutar y le robó también su futuro. Le robó también su economía. Pero sin embargo David hace de él, con él misericordia, y lo trae nuevamente al palacio. Y David le restaura sus bienes. Y David pone personas para que trabajen y que nunca le falte a Mefiboset. Y David lo instala en su mesa cada día para comer con él. Y las faldas de los manteles de la mesa de David cubrían la discapacidad de Mefiboset. Hermanos, ¿cómo podemos soportar a veces durante tantos años el estar enojados con otras personas por algo que nos hicieron y que parece que no recuerdan? Pero sin embargo para mí está tan fresco el momento de la ofensa, el momento del daño, por algo que nos hicieron y parece que no lo recuerdan y que además ni siquiera se dieron cuenta del daño y que jamás van a reconocer el daño que me hicieron. ¿Cómo yo manejo eso? Clamo para que Dios le dé una revelación acerca de cuán afectado yo quedé con esa mala decisión o esa acción que hicieron contra mí. Wow, es fuerte. Todos hemos sido heridos, todos. ¿Por qué? Porque nuestras vidas han sido administradas por personas no regeneradas o regenerados pero con serios temas de cultura de cómo se hacen las cosas. Nuestras vidas en manos de personas no perfectas, absolutamente imperfectas. Todos hemos sido víctimas de otros. Hay algunas definiciones que quisiera compartir con usted, porque aquí el salmista lo maneja. La transgresión. La transgresión es desobediencia voluntaria. La iniquidad es perversidad. El engaño es falsedad. Y el perdón, que es la palabra que nos interesa, es renunciar a obtener satisfacción o venganza de una ofensa recibida o dejar de exigir el pago por una deuda. ¿Cuántas pendientes con otros? Pero el perdón es renunciar a obtener esa satisfacción. En los términos legales existe lo que se llama daño moral. No es el daño físico, pero es el costo de prestigio. Eso es daño moral. Y también se cobra indemnización por daño moral. Pero también está la palabra reconciliar, que es restauración plena de las relaciones que una vez estuvieron rotas. Dios es amor. Gloria a Dios que tenemos un Dios de amor y es un Dios justo. Pero el desafío es armonizar nuestra vida entre el Dios que nos ama y el Dios que es justo. Yo prefiero que Dios me ame, pero Dios también es justo. Y yo debo acogerme a la justicia de Dios. Así como yo estoy dispuesto a recibir el amor de Dios, también debo creer que Dios es el que me hace justicia. Así tiene que ser. Por lo tanto, yo no puedo estar siempre con la expectativa de esperar que esa persona que me dañó, que me ofendió, me haga justicia, porque mi justicia ya no viene de Él, sino que viene de Dios. Amén. Y yo debo reconocer eso, que Dios tiene el control de todas las cosas.
Por lo tanto, lo primero que debemos considerar antes de solucionar nuestras cuentas pendientes con otros, debemos arreglar las cuentas con Dios. Amén. ¿Cómo yo, con qué cara voy a ir a demandar que alguien me pida perdón o reconozca su error si yo no he ido primeramente al trono de la gracia y pedir su perdón? Primero debo yo arreglar mis cuentas con Dios para que Dios también encamine mi vida para que mis cuentas con las personas que me deben explicaciones o perdón o reconocimiento del daño la arreglen conmigo. Hermanos, así no funciona. Yo debo dejar todo en las manos de Dios. Y Dios es el que hace todas las cosas. Dios es el que toma el control de mi vida. Dios es el que me encamina y me da sabiduría para que yo pueda vivir el propósito de Dios sin el lastre, sin la carga del resentimiento o la amargura o la frustración o el dolor. Así tiene que ser. Así es. Por lo tanto, todo resentimiento y falta de perdón debemos confesarlo como pecado delante de Dios. Todo resentimiento y falta de perdón es pecado delante de Dios. Nuestra tendencia natural es victimizarnos. Y eso es el juego del enemigo. Pobrecito de mí, nadie me ayudó, nadie me atendió, nadie se dio cuenta de lo que me estaba pasando, nadie me hizo justicia. Hermanos, Dios quiere que nosotros no pongamos la mirada en esa tendencia natural a victimizarnos, porque este es un juego del enemigo. Porque enfocamos todo en función de nuestro dolor. No, es que a ti no te hicieron esto. No, es que a ti nunca te pasó esto. No, es que tú no viviste lo que yo viví. No, es que tú no fuiste humillado así como me humillaron a mí. Hermanos, y esa actitud de victimizarse es pecado. Porque de alguna manera te saca del enfoque que debes tener en la gracia de Dios. Porque tú con esa actitud de victimizarte es el juego del enemigo que te mantendrá siempre resentido, siempre amargado, siempre rencoroso. ¿Cómo manejamos eso? Porque permanentemente estamos culpando a otro y no asumimos nuestra responsabilidad por permitir que nuestro corazón abrigara tanto dolor por tanto tiempo. Hermanos, no hay ni un amén, no importa, pero es así. A Polito es fácil que él saque amenes, pero cuando nosotros nos confrontamos con este tema, yo me he dado cuenta, hermano, que parte de podríamos decir, de la cultura, como decía al principio, es aguantar, disimular, quedarse callado, acumular y llevar las cuentas. A este se la tengo guardada. Tal día, tal fecha, tal hora, tal lugar. Y alabamos a Dios. Y nos emocionamos hasta las lágrimas. Pero cuando salimos del templo y si nos encontramos con esa persona, la mastico, pero no la trago. Porque yo le conozco. Yo sé cómo es. Y tengo claro lo que me hizo. Hermanos, el Señor nos ayude. Por lo tanto, el pecado bloquea nuestra comunión con Dios.
aparentemente como que estamos bien con Dios, porque yo le confesé todos mis pecados a Él, y Él me perdonó todos mis pecados, pero no le confesé como pecado mi resentimiento, mi amargura, mi rencor, no se lo confesé. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo confesé? Porque yo fui víctima, y porque esa persona tiene que venir aquí delante de mí y pedirme perdón, y esa persona vive feliz de la vida. Ni siquiera se acuerda, ni siquiera sabe, no tiene idea del estado emocional que usted ha acumulado por tanto tiempo y cómo lo maneja. El pecado nos impide experimentar la bondad de Dios. Solo su misericordia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Pero no he accedido a la bondad plena de Dios. Dios me ha tenido misericordia, no me ha faltado nada, me provee, me sostiene, pero no vivo la plena bondad de Dios. ¿Por qué? Porque no he aprendido a soltar. El pecado no me permite experimentar la bondad de Dios, sino solo su misericordia. No me permite disfrutar plenamente de su presencia. Y ustedes tienen una meta hoy, que el Señor les renueve, les sane, les llene con su presencia. Ustedes sean renovados en hablar en otras lenguas, en profetizar, en adorar al Señor en espíritu, en cantarle al Señor en espíritu. Hermano, pero si usted no saca las cuentas y durante este primer tema usted no hace una enumeración de personas y situaciones que usted vivió tal vez desde su niñez, y usted los tenga agarrados y tomados, y con esa conciencia cada día, el Señor jamás va a poder moverse y derramarse sobre su vida, porque está eso oscuro, que usted no ha descansado en la justicia de Dios y no ha disfrutado de su gracia plenamente. Porque Él nos anhela y anhela también nuestra comunión con Él. Y Dios quiere que nuestra vida de servicio sea eficaz y fructífero permanentemente. Dios quiere que seamos libres y no esclavizados por nada. Y de alguna manera todos esos malos recuerdos nos esclavizan. Hermano, es fácil amargarse. Es fácil frustrarse. Es fácil enojarse. Es fácil andar resentido. Y es fácil vender la imagen de víctima, ¿no? Pobrecito. Pero eso no es la voluntad de Dios. Cuando conocemos la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. ¿Qué nos hace libres? El conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad te hará libre. Y esta es una verdad importante que debemos incorporar en nuestra vida. Porque Dios quiere que seamos libres y no esclavizados por nada. Y Dios quiere nuestra prosperidad en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma sin resentimiento, tu alma sin malos recuerdos, tu alma sin amargura, tu alma plena de gozo, tu alma que liberó a esa persona o esas personas que te hicieron difícil la vida antes de conocer a Dios. Y puede ser también después de haberte conocido. Por lo tanto, hermanos, lo primero, el valor de la confesión, el beneficio personal. Bienaventurado, dice. Aleluya. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cuán feliz, cuán dichoso, cuán buena trayectoria, cuán trascendente puede ser una persona que ha recibido el perdón de Dios. Aleluya.
Eso produce un alivio, un descanso. Que el Señor haya borrado todas nuestras culpas, todos nuestros pecados. Y solo usted y Él sabe de dónde lo sacó Dios. Solo usted sabe en lo que usted andaba antes de conocer a Dios. Solamente usted sabe su historia triste y pecaminosa. Pero el salmista dice: bienaventurado, cubierto. Es decir, hermanos, estamos vestidos por la gracia de Dios. Así seremos hallados vestidos y no desnudos, dice Pablo. Es decir, el Señor provee la cubierta que nos cubre la desnudez, la vergüenza. Bienaventurado el que ha sido perdonado. Hermanos, si hay algo glorioso que creo que revoluciona nuestra alma, nuestra vida, es entender cuánto Dios me perdona. Si hay algo realmente transformador en nosotros y que produce una liberación, es ese descanso psíquico, ese descanso del alma de la acumulación de la vida pecaminosa, pero que por la gracia de Dios, aleluya, bajo la obra de Cristo, Él la borra. Él saca, Él perdona, Él limpia, Él hace nueva todas las cosas. Él te da la oportunidad de disfrutar una reconciliación plena con Él. Él te da la maravillosa gracia de sentirte hijo de Dios. Y si el Señor te llama a su presencia, tú sabes y tienes la seguridad a dónde te vas. Hermano, eso es glorioso entenderlo. Bienaventurado, qué feliz, qué dichoso es el que tiene esa gloriosa bendición y el beneficio de la relación con Dios. Y dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Pasen los pecadores, pero ese no es culpable. El tribunal de Dios, separando a los que no culpa, no porque no hayan pecado, sino que recibieron el beneficio de poner toda su fe en la obra de Cristo. Dios no los culpa porque ya hubo alguien a quien culpar, aunque inocente, y Él fue a la cruz para que usted no experimente el sufrimiento ni la muerte. Gloria a Dios. El hombre a quien el Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y ahí está la transparencia con la que nosotros debemos andar. Dios no nos culpa, Dios no lo acusa, pero Dios espera nuestra sinceridad de vivir con total transparencia. Por lo tanto, hermanos, vamos a las consecuencias por no confesar. Versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras me mantuve callado, fui perdiendo la salud. Eso está diciendo. Mientras me guardé este resentimiento por tanto tiempo, me fui enfermando. Yo no sé si usted sabe, pero hay enfermedades físicas que tienen origen espiritual. Enfermedades físicas que están asociadas a malas decisiones. Por ejemplo, el problema de la presión arterial y problemas cardíacos. Gran parte de las tensiones que experimenta una persona puede derivar en una enfermedad cardíaca. La diabetes. Leí un libro que decía que la diabetes está conectada directamente con el resentimiento. El origen de la diabetes tiene que ver con eso. Y podríamos enumerar varias más. Entonces, hermanos, una vez tiene que preguntarse: Señor, si no estoy pleno, ¿por qué no estoy pleno? Si tengo apenas la edad que usted tiene, yo conozco mis años
y por ahí Cristian estaba sacando la cuenta de la edad que yo tengo. No me importa, hermano. Yo me siento muy bien, me siento pleno, me siento joven y me siento con todas mis capacidades. Pero hay personas que no disfrutan esa plenitud de salud. Tal vez el salmista tenía el mismo problema. Pérdida de la paz interior, pérdida del ánimo y del entusiasmo. Podríamos hablar mucho de esto. Pérdida de la salud espiritual y pérdida de la salud física. Lo físico es al final, pero cuando uno pierde la paz, ya está teniendo trastornos del sueño, por ejemplo. Cuando pierde la paz, ya está teniendo trastornos del apetito. O come muy poco o come ansiosamente. Cuando no tiene esta paz, esta seguridad, también va acompañándola de algunas situaciones físicas. Somatizar, se dice la palabra. Sí. Cuando lo psíquico o lo espiritual no está resuelto, esa situación se somatiza y se pasa a dolores y efectos físicos. Y la persona no entiende por qué está en esas condiciones. Y aquí el salmista está diciendo: mientras callé, se envejecieron mis huesos, perdí la salud, dice, y en mi espíritu estuve un gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. El espíritu, hermanos, que gime con gemidos indecibles, que clama para que exista una armonía entre lo que hay en mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, tiene que ocurrir. El daño ahí está: pérdida de gozo, pérdida de la capacidad de ser fructíferos. Dice: se volvió mi verdor en sequedad de verano. Pérdida de esta capacidad de ser fructífero y comienza a secarse espiritualmente y comienza a experimentar un envejecimiento prematuro. Dígame, por favor. A veces necesito una vez, hermano, porque yo no sé si me están entendiendo o se están ofendiendo, o voy a tener que salir por esa puerta por ahí medio. Aleluya. Victoria de la confesión para recibir el perdón de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por tanto, tomar la decisión. Y hoy día, hermano, yo le animo en el nombre del Señor a que usted haga una lista de personas desde su tiempo de niñez hasta el día de hoy, personas que a usted le han dañado. El vecino que no le devolvió el martillo, el vecino que no, cualquier cosa, ¿verdad? Desde el castigo injusto de sus padres, desde alguna vergüenza que usted pasó, una humillación, o alguien que le defraudó, alguien que a usted le prestó dinero y que jamás se acordó de devolvérselo, o alguien que le insultó, alguien que le ofendió. Hermanos, tantas cosas. Haga esa lista y después diga: Señor, yo en el nombre de Jesucristo, por todo lo que tú me has perdonado, yo perdono. Yo perdono.
Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Tomar la decisión, dijimos, sí, con confesión completa y total. Confesión sincera. Amén. Amén. Sincera. No adorne, no magnifique. Ponga los elementos, los detalles que esa confesión necesita. Porque a veces generalizamos, decimos, Señor, perdona todos mis pecados, tú los conoces. El Señor dice, sí, pero yo no sé qué tan seguro tú estás de lo que es pecado y lo que no es pecado para ti. Si tú me confiesas algo como pecado, amén. Pero si tú me generalizas y me dices, perdona todos mis pecados, yo no tengo la seguridad de que realmente estás arrepentido de eso que cometiste. Por lo tanto, tiene que ser una confesión con verdadero arrepentimiento, sin justificación, y también una confesión sin victimizarse. Amén. No diga que usted hizo eso por culpa de otro. No diga que usted está así porque otro fue el culpable. Dios sabe. Sea hombre. Amén. 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 Eso es lo que deseaba David con su hijo Salomón. Esfuérzate y sé hombre. Así es. Y el ser hombre es esto también, hermanos. Una confesión sin victimizarse, una confesión sin culpar a otros. Aleluya. Y recibir por fe el perdón de Dios. Sin mayor trámite, sin dificultad alguna, sino que con la actitud llena de fe, decir, Señor, yo sé que tú me perdonas. Porque para ti no hay pecado que no puedas perdonar, salvo uno, pero es muy específico. Por lo tanto, creo que tú perdonas todos mis pecados y yo recibo tu perdón por fe. Y eso, hermano, me lleva a la bienaventuranza, a disfrutar, a sentirme libre. Cuando tomas la decisión de confesar a Dios tus pecados, recibes el perdón por fe y podemos alegrarnos con una alegría que fluye de un corazón agradecido. Aleluya. Por esto, dice, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Podemos disfrutar, podemos tener comunión y gozarnos juntos en la presencia del Señor. Podemos sentir la restauración de nuestra conciencia. Qué importante, hermanos. Las alarmas que se encendieron tanto tiempo, esa luz amarilla que le advertía a usted el peligro de caer, eso definitivamente se apaga. Y no porque se le fue la batería, sino porque se restauró la relación con aquel que sentíamos la advertencia del peligro donde nos estábamos moviendo, porque estábamos en una situación peligrosa. Por lo tanto, sentimos nuevamente ese descanso, esa alegría, y podemos tener comunión y gozarnos juntos en la presencia del Señor, y podemos sentir la restauración de nuestra conciencia, que deja de recordarnos lo mal que estábamos con Dios y con los demás. Porque así es. Y volvemos a sentir que nuestro corazón se enderezó, ¿cierto? Es justo delante de Dios. Yo sé que no nos sentimos perfectos, pero nos sentimos parte del proceso de perfeccionamiento que Dios tiene para nosotros. Y eso es poderoso. Y cuando comenzamos a sentirnos bien en ese proceso, cuando le pusimos mucha honestidad y le pudimos al Señor confesar nuestras debilidades, pecados y sentimientos a Él. Yo confieso mis debilidades, confieso mis pecados, pero también confieso mi resentimiento, mi rencor. Hermanos, y eso es lo que Dios espera de mí.
Que yo le confiese el paquete entero. No solo mis pecados, sino que también las emociones negativas que yo he ido acumulando por tanto tiempo en contra de otras personas. Por tanto, no podemos dejar de perdonar a quienes nos siguieron. En el trono de la gracia, hermano, se arregla todo asunto. Yo no puedo dejar de perdonar a quien tanto me hirió. No esperemos a que se nos pida perdón, sino que podamos extenderlo unilateralmente. Tal vez esa persona se fue de la ciudad, tal vez esa persona se cambió de iglesia, tal vez esa persona ahora es pastor, tal vez esa persona se fue del país, tal vez esa persona se murió. La verdad, hermano, que es bien triste a veces cuando hijos perdonan a sus padres frente al féretro o en el cementerio. Es doloroso. Que ahora que se murió ya no se puede restaurar la relación. Nunca le entregué mi palabra de liberación, nunca le otorgué un perdón, nunca le dije, mamá o papá, te perdono por todo esto que me hiciste. Por todo este dolor que he llevado por tantos años, nunca se lo dije. Pero cuando estoy en el trono de la gracia, cuando estoy delante del Señor, no puedo dejar de perdonar a quien me hirió. Y eso no me lleva a mí a exigir testigos o llevarlo a la junta de oficiales de la iglesia. No me lleva a mí a esos trámites, hermano, que a veces en vez de simplificar las cosas las enredan más. El paso de fe es ese, otorgar el perdón y descansar en la justicia de Dios. Por tanto, podemos extender unilateralmente el perdón. Yo dejo de pensar en que sí, yo tengo y tuve la razón. ¿Qué importa? Esa persona también tuvo alguna razón. O tal vez no tuvo ninguna razón para hacer lo que te hizo. Y tal vez nunca se dio cuenta del daño que te hizo. Pero yo cuando recibo el perdón maravilloso, amplio, generoso, incondicional de Dios, hermano, ¿quién soy yo para negar ese perdón a esas personas? Tengo que hacerlo. Dejo de pensar en que soy la víctima y me siento victorioso, gloriosamente bendecido, porque Dios no solamente me trata en mis conflictos personales, de mis errores, sino que también Dios sana mi corazón de mis heridas de resentimiento. Dios cicatriza las heridas de aquellas malas decisiones, de aquellas acciones que me dañaron tanto en alguna ocasión. Aleluya. Usted sabe que hay gente que paga dinero a un profesional donde le acuesta en una camilla y lo induce a que esa persona comience a hablarle, y después, ¿cuánto es? 60.000 pesos, pero si usted tiene FONASA, le queda en 58.500. Solamente para que usted le diga, porque esa persona sabe de que usted tiene el problema, pero en usted también está la solución del problema. Amén. Y así como usted está delante de Dios, usted puede abrirse con Dios. Usted puede abrirle su corazón al Señor y puede vivir este proceso un día, 2 días, todo lo que sea necesario, tal vez tomar un tiempo, irse a la playa, a la costa, a un lugar donde nadie le interrumpa, pero usted diga, Señor, yo quiero sanar mi corazón de todas estas situaciones, yo quiero ser libre, yo no quiero seguir acumulando resentimiento contra todas estas personas, porque ni siquiera se acuerdan. Dejo de pensar que esa persona me dé una explicación. Dejo de esperar una reparación, dejo de esperar una indemnización y dejo de esperar que me pida perdón. Una de las habilidades que debe tener todo verdadero hijo de Dios es mantener sano su corazón.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si tú no guardas tu corazón, no mana la vida de tu corazón, sino que mana otra emoción, otra consecuencia. Y mientras más alto estás en el liderazgo, más enemigos vas a tener, más incomprendido serás. Un pastor, para llegar al púlpito, no puede llegar enfermo del espíritu a compartirle con su iglesia, porque la iglesia percibirá la amargura que hay en él. La iglesia captará esa situación no resuelta que él tiene, porque de alguna manera eso lo va a traicionar. Los pastores hablan mucho, pero en el mucho hablar siempre se van filtrando algunas situaciones que él tiene. Por tanto, la iglesia entiende, capta eso. Por tanto, todo pastor tiene que subir al púlpito con el corazón sano. Y si ocupa un liderazgo mayor en una directiva seccional o distrital o nacional, con mayor razón tiene que aprender a sacudirse esas cosas, mantener esa actitud generosa de que no siempre le van a pedir perdón o ofrecer disculpas, pero usted tiene que mantener su corazón sano, porque así lo necesita Dios. Porque Dios no solamente quiere darle corazón sano, sino también cuerpo sano y espíritu sano. Por tanto, dejo de pensar en eso. No miramos si la persona es culpable. O que debe ser ella la que me pida perdón, sino que yo tomo conciencia del daño que yo me he hecho y decido liberar a esa persona y liberarme yo mismo a través del perdón. Amén. Wow. Amén. Sí, Señor. Dios. Amén. No la miro más como culpable, ni espero de ella nada, sino que tomo conciencia del daño que yo me he hecho. Tu esposa no necesita tener un marido amargado. Contra el jefe, con el patrón, contra el vecino, contra la suegra, no sé con quién te amargas. Pero tus hijos no tienen por qué recibir las consecuencias de tu amargura. Tienes que aprender a ser hombre en el sentido de entregar estas cosas al Señor para que Dios te haga justicia. No te compliques la vida, no te enredes en estos negocios oscuros del derecho que tú tienes a una reparación. Tienes que saber no mirar a la persona culpable si es ella la que debe pedir perdón, sino que por el contrario debes tomar conciencia del gran perdón que Dios te otorga. Y por su gracia te perdona. Y no puedo dejar de perdonar a los que me hirieron. Y para esto puede dar pasos sólidos y firmes hacia una reconciliación, otorgando el perdón, aunque no me lo pidan. Qué tremendo. Dar pasos sólidos hacia una reconciliación, es decir, una reparación de las relaciones. Puedo volver a confiar en esa persona, así como Dios confía en mí. Puedo volver a amar, a aceptar y perdonar, así como Dios me amó y me ama, me acepta y me perdona permanentemente. Puedo volver a reconstruir las relaciones a través de una reconciliación verdadera, así como me he reconciliado con Dios por su gracia. Antes era enemigo de Él, ahora soy su hijo. Antes estaba condenado, ahora he sido salvado. Antes estaba tan sucio, pero ahora estoy limpio. Beneficios de la vida perdonada. Versículo 6. Dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Tendrás la seguridad, la certeza de hallarle cada vez que le invoques. Aleluya.
El primer beneficio. Lo segundo, dice, ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. No importa cuántos problemas existan a tu alrededor, tú estás en Cristo, tú estás en victoria, tú estás bendecido. El Señor te tiene seguro, no pasa nada, porque tú estás en las manos del Señor. Las muchas aguas no te alcanzarán. En el versículo 7 dice, tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. El Señor será permanentemente tu refugio. Él te defiende, Él te protege, Él pelea por ti. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que me temen y los defiende. Tú verás la mano de Dios defendiéndote, protegiéndote, guardándote. Él guardándote de la angustia, de la preocupación, de la depresión y de todas aquellas cosas, enfermedades que existen hoy en la psiquis. Si no hemos confesado, ¿cómo actuaremos? ¿Cómo acudiremos a Dios? Pero fíjense, hermanos, lo que Dios nos dice. Con cánticos de liberación nos rodea. Aleluya, sí, Señor, amén. El pueblito no tiene que exhortar tanto. Si los percibe a ustedes, están clavados al piso. Porque tú comienzas a experimentar un fluir de la presencia de Dios, del gozo de Dios. El Espíritu de Dios comienza a inundarte. Y ya tú no tienes para qué reprimir tu estado emocional, porque has experimentado su gracia perdonadora y tú sabes que tú no tienes nada en contra de nadie. Gloria a Dios por eso. Versículo 8. Te haré entender. Se abre esto. Se abre el entendimiento. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios mismo comienza a activar en ti una mente abierta, un espíritu sensible para discernir lo que Dios quiere enseñarte y conducir tu vida. Yo estoy seguro, hermanos, que el éxito de una persona está en conocer y vivir el propósito de Dios para su vida. Hermano, eso es fundamental. Si usted conoce para qué existe, para qué está en esta tierra, en este mundo, si usted sabe que está en eso, gloria a Dios. Ese es lo que justifica su presencia aquí, o si no el Señor ya se lo habría llevado. Pero usted no puede vivir ignorante de eso. Pero cuando tenemos resentimiento, de alguna manera hay una alteración en nuestros procesos psíquicos y tal vez de pensamiento que nos lleva a veces a no saber el propósito de Dios para nuestra vida, y incursionamos o emprendemos en tal o cual actividad y nos damos cuenta que somos realmente fracasados porque no le damos realmente el palo al gato, como se dice, porque no estamos en la voluntad perfecta de Dios. Dios quiere que nosotros renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento. Así dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Son poderosos esos dos textos. Por lo tanto, hermanos, te enseñará el camino por donde debes caminar. Dios volverá a poner los ojos en ti. Sentirás el cuidado y la protección de Dios. Sobre ti fijaré mis ojos. Y Dios no pestañea cuando tiene sus ojos puestos sobre los que Él ama. Versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Así es. Los que pudieron enderezar su corazón. Aleluya. Yo no quiero que usted se emocione. Quiero que usted sea honesto con Dios. Que le diga, Señor, yo he sido de esta tendencia.
y lo reconozca delante de Él. Y dice que versículos 6, 7, 8, 9, 8 y 11 son promesas poderosas que usted puede apropiarse de cada una de ellas. Pero usted tiene que tomar la decisión, no cargue más, para no seguir enfermándose. Oramos al Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, tu presencia esta mañana. Gracias, Señor, por confrontarnos al perdón y la reconciliación. Señor, esta mañana tomamos victoria y recibimos, Señor, esta palabra con autoridad tuya, de tal manera que es una palabra rectora, una palabra que confronta, pero una palabra que trae salud y bendición a nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesucristo, aquí está, Señor, mi lista en la mente de las personas a las cuales yo no he podido perdonar. Aquí está, Señor, en mi mente las personas que me dañaron desde mi niñez. Señor, personas que me ofendieron, me humillaron, personas que me fallaron, personas, Señor, que me cometieron tanto daño. En el nombre de Jesucristo, yo no puedo seguir con mi corazón de esta forma. Creo, Dios, que la gloria que tú estás aquí para restaurar plenamente mi vida a una verdadera reconciliación, un verdadero perdón. En el nombre de Jesús, perdono, Señor, a cada persona. Perdono a mis padres, a mi madre. Perdono a mis familiares, Señor, que alguna vez me ofendieron o tal vez abusaron de mí. Personas que me escandalizaron. Personas, Señor, que tuvieron una actitud violenta conmigo. Personas de las cuales yo recibí, Señor, duros golpes. Ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero perdonarlas. Señor, tú las conoces. Tú las conoces, pero no quiero seguir en esta actitud resentida, Señor. En el nombre de Jesús. Quiero tomar, Señor, cada episodio triste de mi vida como parte del proceso que tú me has conducido, porque tú, Señor, siempre has tenido el control de todas las cosas que me suceden, y tu palabra, Señor, es poderosa. Los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a tu propósito son llamados. En el nombre de Jesucristo, yo te ruego, Señor, que tomes el control de la salud física de cada uno de tus hijos que está aquí en esta mañana, Padre Celestial. Aquí hay enfermedades asociadas a situaciones psíquicas, a situaciones espirituales, pero ahora, Padre, cortamos toda atadura, toda ligadura, en el nombre de Jesucristo, y declaramos salud y sanidad. Señor, no hay nada que justifique esta enfermedad, porque el resentimiento y la amargura están saliendo de nuestro corazón. Por lo tanto, Señor, prepara los cuerpos para una vida saludable, una vida plena, una vida larga y una buena calidad de vida, Señor, para servirte y caminar en tus propósitos. En el nombre de Jesucristo declaramos salud y sanidad. Póngase de un momento, levante sus manos. Si Dios le habló, tómese 1 minuto, 2 minutos y comience a liberar personas, comience a liberar situaciones, comience a perdonar, a otorgar perdón unilateral, comience a ser confrontado con el Espíritu de Dios. ¿Cuánto Dios le ha perdonado? ¿Cuánto usted está perdonando? Gracias te doy, Señor. Este es tu tiempo, Señor, de trato íntimo y personal con tus hijos. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús.